Ahora ya nos puedes encontrar en Telegram. Solo tienes que descargar la aplicación de mensajería Telegram en la tienda digital de tu dispositivo móvil. Busca la Jornada de Oriente y selecciona Unirse al canal. O también puedes escanear con la cámara de tu celular el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado a lo largo del día con las noticias más relevantes de Puebla y no olvides también seguirnos en todas nuestras redes para más contenido. Buenas noches. Uno de las riquezas que tiene nuestro país y nuestro estado es el patrimonio histórico. Parte de ello que recientemente se está descubriendo. Algunos de estos espacios que han quedado abandonados durante mucho tiempo y que pues hay instituciones, asociaciones civiles y empresas que se involucran en su rescate. Esta noche en las reporteras de la Jornada de Oriente les vamos a platicar sobre la Capilla Enterrada, ubicada en el municipio de Zapotitlán Salinas, en la zona conocida como las Salinas Grandes. Justamente en este lugar está este espacio desde el que en este momento vamos a platicarles. Y comenzaremos esta charla con Norma García Huerta de la Asociación Civil Yo Restauro Patrimonio, arqueóloga, restauradora y además muy interesada en el rescate de este bello lugar. Platicaremos pues con Norma. Buenas noches, Norma. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Norma, qué gusto y muchas gracias por recibirnos en este lugar. Muchas gracias a ustedes que vinieron y que nos abren el foro con sus televidentes para conocer este lugar de la Capilla Enterrada. Norma, háblanos de este espacio y cómo es que ustedes llegan, cómo es que esta asociación civil llega hasta Zapotitlán Salinas y hasta la Capilla Enterrada. Fíjate que por ahí del 2014-2015, una querida amiga restauradora, compañera de banca de la Escuela de Restauración, Elisa Ávila, estuvo por esta zona y me platicó muy preocupada del gran deterioro que tenía este espacio y la falta de recursos que había para atenderla. Es muy importante que sepan que esta capilla es parte de los bienes comunales de Zapotitlán y pues no había recursos para restaurarla. En fin, me la platicó, estuvimos planeando venir y hasta hace año y medio se nos hizo podernos aparecer por acá. Vinimos de visita, ya para este entonces estaba volando la plataforma de fondeo colectivo Yo Restauro Patrimonio, así es que pues hicimos una junta con el comisariado, con la comunidad, les platicamos sobre la oportunidad que había que por medio de Yo Restauro Patrimonio pudiéramos emprender algunas de las labores de restauración que se tienen y una vez que tuvimos la aprobación de la comunidad, nos dedicamos a hacer el proyecto porque, como ustedes saben, aunque sea esto un bien comunal, está protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que es a quien le compete por medio de la Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Históricas y Artísticas. Se elaboró el proyecto de intervención de esta primera fase y se pidieron los permisos en el instituto. Digamos que esta primera fase se precipitó velozmente, queríamos venir pues pronto porque pues las pinturas murales, como vamos a ir viendo, están muy delicadas y pues ya estamos en época de lluvia, tenemos varias filtraciones, así es que nosotros queríamos venir a hacer tareas emergentes para evitar que las pinturas se sigan dañando. ¿De qué año tienen conocimiento, de qué año data este espacio y estas pinturas? Fíjate que aún tenemos algunas incógnitas. El historiador Joel Peña ha estado ya haciendo revisiones en archivos, pero valdría la pena iniciar diciendo que esta zona de Zapotitlán, como sabrán algunos de los televidentes, pues fue un mar primigenio, ¿no? Que ahora con los movimientos geológicos emergió y digamos que desde hace unos 1000 años aproximadamente, con base en los estudios y análisis que ha hecho Blas Castellón, el arqueólogo,
Se sabe que se establecieron aquí etnias, grupos humanos prehispánicos, justamente por el tema de la sal, ¿no? Este mar primigenio, a la hora de emerger, evaporó el agua, se quedó la sal, y desde época prehispánica la sal tenía mucho valor, no solamente por un tema culinario como ahora lo hacemos. La sal era estratégica para la conservación de los alimentos. Antes no había refrigeradores ni manera como conservar la comida, entonces la sal siempre fue a nivel mundial un tema estratégico, ¿no? Antes de la aparición de los refrigeradores. Entonces se establecen estas colonias prehispánicas, estos grupos humanos prehispánicos, hace 1000 años, como decía, y fíjense que se conoce la capilla como la capilla enterrada porque literalmente se excavó en un promontorio que está poco consolidado, y así es como en estas zonas son los almacenes de la sal. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial sobre la antigüedad de este espacio, pues hay como la duda si en época prehispánica se utilizó parte de ella como almacén de sal y luego más adelante el encomendero o incluso los grupos prehispánicos de esta zona ya en época colonial solicitaron que aquí hubiese un paradero, un espacio pues cristiano, ¿no? Fíjense que aquí enfrente, ya después les vamos a mostrar la zona, pasaba el Camino Real, y el Camino Real, normalmente los caminos reales fueron retomados por los colonizadores de los caminos de comercio, las rutas de comercio prehispánicas que ya existían, ¿no? Entonces este punto era un punto estratégico justamente por el tema de la sal. Ahora, ¿qué es lo que ustedes al llegar, qué encuentran? ¿Cómo encuentran? ¿En qué estado está este edificio? Fíjate que este espacio estuvo deshabitado y sin uso por largo tiempo. En la entrada, ahorita les voy a explicar, en la parte de la fachada, había un vestíbulo, parte del montículo colapsó en algún momento, no se veían las fechas, y después de este vestíbulo venía una arcada. Esa arcada, nos narran los pobladores, que en los 70, durante un sismo, no recuerdo bien si el 75 o el 72, también colapsó. Tenemos algunas fotos que nos ha hecho llegar la población, y aprovecho para invitar a los televidentes a que si ustedes tienen alguna imagen de esta zona, no importa si está con su familia, lo que sea, esos datos para nosotros son muy importantes porque, como ya comenté, pues hemos perdido parte de las pinturas murales, y para poder continuar adecuadamente con la restauración, para nosotros es muy importante contar con imágenes. Así es que si ustedes tienen alguna, por favor háganla llegar. Vamos a escanearlas, ¿no? A tomarle registro fotográfico para que podamos nosotros trabajarlas. No es un tema de que nos queramos quedar con las imágenes, solamente tener esta información. ¿Cómo esta parte que tú comentas de las pinturas? Sí vemos que hay muchas partes que ya no se ve, un poquito de pintura nada más. ¿Qué pasó aquí? ¿Crees que alguien saqueó? Sí, ahorita en la parte de la sacristía les voy a mostrar, porque muy claramente se ve los cortes de alguien que quiso llevarse las pinturas. Yo sinceramente creo que se les desmoronaron, lamentablemente, porque tener la ilusión de que esas piezas estuvieran todavía en algún lugar, bueno, no. Podríamos quizás recuperarlas y volverlas a colocar, pero yo sinceramente creo que se les desmoronaron porque, como digo, el sustrato, ¿no? La base, el monte, es muy poco consolidado. Entonces, si no lo hizo alguien que realmente sabía cómo hacer estas tareas, pues muy probablemente se les hayan destruido en las manos. ¿Cuál es el proyecto que se tiene? ¿Qué se pretende? Yo veo esto y se me hace como que debe ser un sueño muy grande el quererla poner otra vez como antes. Pero ¿cuál es el proyecto? Pues el proyecto es bastante ambicioso. Yo les podría decir que la capilla es apenas un muy pequeño componente de toda la reserva. Como saben, son varias hectáreas y además comprende 2 estados, hasta donde sé, Oaxaca y Puebla, y pues tiene que ver también es una de las razones por las cuales la UNESCO lo llamó, le dio su denominación de patrimonio mixto, porque tenemos por una parte el tema natural, que tenemos también especies endémicas
de aquí de la región, que también tiene mucho que ver con la manera en la que estaban construyendo en esta zona, que es esas mismas maderas endémicas. Entonces yo podría llamar también al sistema constructivo de esta zona endémico, ¿no? Por el uso de esas especies. Y bueno, como digo, es parte de los bienes culturales que tenemos aquí, ¿no? Tenemos el componente prehispánico, tenemos la parte colonial, tenemos también una parte histórica y artística, porque así lo llama la ley, ¿no? De 1900 hacia adelante, que ya eso ya le corresponde a Bellas Artes, fíjense que hay varias capas de pintura, no es una sola temporalidad. Muy probablemente las primeras imágenes son del 16 y se fueron interviniendo con el paso del tiempo, como nosotros hacemos en nuestras casas también, ¿no? Le vamos dando mantenimiento a la casa, ¿no? En este templo, pues también se hizo lo mismo. Las últimas muy probablemente sean de 1900 y lo sabemos por el estilo, ¿no? Las personas que se dedican a estudiar esto, la historia del arte, pueden muy claramente identificar no solamente los colores, sino la temática también. Eso es muy importante. Ok. Ahora, esto obviamente representa una inversión muy grande. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué se necesita? Así es. Fíjate que Yo Restauro Patrimonio justamente se dedica a esto, ¿no? A apoyar proyectos, a ayudar con el fondeo, a darle seguimiento. Y aquí pues nos ha acompañado varios profesionales de la restauración, de la arqueología y de la arquitectura. Es un proyecto interdisciplinario. Es importante que se sepa que, aunque es un voluntariado, son personas que ya son encumbradas dentro de sus profesiones. Entonces es más bien un trabajo pro bono, ¿no? Y pues parte de la inversión que se hizo es, digo yo en son de broma, es músculo y sudor, ¿no? Y pues ahí es la manera en que nosotros pudimos abatir los costos, pudimos venir a trabajar cerca de 12 días, porque pues estas personas tuvieron que pedir vacaciones o salir de sus propios despachos para venir a trabajar. Por eso no pudimos hacer una temporada más grande. Para poder fondear parte de los trabajos, hicimos algunos cursos en México. Yo Restauro Patrimonio no solamente está trabajando en esta zona, estamos haciendo varios proyectos. Entonces hicimos un taller de impermeabilización con jabón y con alumbre. Ese lo dio Elisa Ávila con Diana Molatore, que es otra de las restauradoras que está trabajando con nosotros. Hicieron este taller pro bono y los fondos que se colectaron en ese curso se utilizaron para pagar parte de los viáticos de las personas que participamos. Otro de las maneras en la que nos hicimos de recursos fue que 2 empresas nos hicieron el favor de donar materiales que eran necesarios para el trabajo de las pinturas. Uno de ellos es Oxical, ellos son poblanos también, están muy cerca de Tecali, ellos hacen una cal especial para restauración, que es la que estamos utilizando para la conservación de las pinturas murales. Y también tenemos el equipo de Eviter, son 2 ingenieros hermanos mexicanos que inventaron nanopartículas de cítricos que utilizamos por un lado para la desinfección de esta zona, porque fíjense que en el momento en que colapsó el vestíbulo y la arcada, el templo quedó abandonado, entraron aves y entraron murciélagos, y es muy común que en el excremento de estos animales se desarrolle un hongo que es muy peligroso. Uno lo aspira literalmente, cuando entra pisa, y entonces entran las esporas de los hongos, que para quien no sepa qué son esporas, la semilla de los hongos, y fíjense nada más que entran a los pulmones, a un lugar que está oscuro, está húmedo y además está calientito, justo el lugar que necesitan ellos para desarrollarse. Entonces con los productos Eviter se nebulizó con el sanitizante de nebulización para poder generar un espacio bioseguro para el equipo de restauradores, arquitectos y arqueólogos. Y también nos donaron material para que nosotros estuviéramos protegidos, porque pues seguimos todavía con temas de COVID. ¿Listo? Sí. Ok. Bueno, una de las primeras tareas que realizábamos cada mañana y de manera general era la limpieza de cada una de las superficies que íbamos a trabajar. Ya sea que se fueran a trabajar de manera directa o no, se tenían que limpiar, ¿no? Como observamos aquí en este muro, todas estas manchas amarillas, hay algunas incluso moradas,
son solamente deyecciones o excretas de murciélago, que también se conocen como guano, ¿ok? La acumulación de estas excretas pueden llegar a producir un hongo que produce una enfermedad que llega directamente a los pulmones. Esta enfermedad, si no mal recuerdo, se llama histoplasmosis, ¿no? Incluso, pues, es mortal esta enfermedad. Entonces, por esto, lo primero que se hacía cada mañana era limpiar, ¿ok? En este caso, lo que estamos utilizando es Eviter, que es un sanitizante directo de superficie. Y además, no solamente es eso, sino que este aparato lo que tiene es una luz UV. Como sabemos, también lo que hace es que de manera directa, con esta luz UV, pues interviene en eliminar algunos patógenos, ¿ok? Pues ahorita lo que vemos es el haz del producto que se está depositando en la superficie. Y lo bueno de este producto es que, ya que es derivado de extractos naturales de cítricos, no genera ninguna reacción adversa, ya que pues tenemos contacto directo con él. Ni en la piel ni en las mucosas se ejerce ningún tipo de alergia. Entonces es bastante seguro. Entonces, de esta manera nos seguimos así el resto, no solamente esta es la nave principal, ¿no? Pero hay que entender que también tiene otras 3 habitaciones. Entonces, esta tarea para una persona se lleva alrededor de 3 a 3 horas y media, ¿no? Sin embargo, con esta simple actividad nos aseguramos de que pues no enfermemos, ¿no? De no contagiarnos de algún patógeno que pueda estar dentro de dentro del inmueble. Claro, sí, sí. Esta parte que nos comentas de todo lo que encontraron y que hay que ir desinfectando. Vemos, por ejemplo, unos excrementos, no sé, aves que son, todo eso hay que quitárselo. Así es, necesitamos hacer limpieza. Ya hicimos una cala de limpieza por allá que se las vamos a mostrar, en donde justamente utilizamos el jabón Biosalud líquido de Eviter. Y ahí pues matamos 2 pájaros de un tiro literalmente, porque hicimos la cala de limpieza retirando el excremento y las manchas que hay en superficie, y también pues de una vez fuimos eliminando los patógenos que hay ahí localizados. Entonces pues digamos que la primera fase de intervención, que no la concluimos lamentablemente, como digo, son 10 días, es muy corto, hicimos temas de consolidación para evitar que los aplanados se nos sigan cayendo. Yo podría decirte que avanzamos cerca de un 60 y tantos %, sobre todo aquí a nivel de piso. Isis ya les va a explicar cuáles son las fases de este trabajo. Y pues tenemos todavía que intervenir la bóveda, ¿no? Digamos que de una altura de pues 1,5 metros aproximadamente hacia arriba, nos falta prácticamente todo. Y pues es importante que sepan que desde Yo Restauro Patrimonio estaremos lanzando otras convocatorias para, pues si quieren algunas otras empresas apoyarnos con donaciones que pueden ser desde en especie o que nos ayuden a pagar un servicio o comprarnos materiales que son los que requerimos para poder continuar. Pues la intención es que una segunda fase sea ya más larga, ¿no? Ya pudiendo pagarle a las personas que van a intervenir, que insisto es un proyecto interdisciplinario donde hay historiadores, arquitectos, arqueólogos. Necesitamos también meter biólogos, especialistas en cactáceas, porque pues estamos en la reserva, nosotros no podemos pues hacer trabajos sin los permisos adecuados también, en tema biológico me refiero. Y pues como digo, continuar, ¿no? Tratar de tener un mes de trabajo, también con el componente del tequio, de aquí mismo de la gente, de los pobladores, los salineros, que ya están muy comprometidos con este tema de la capilla, y a ellos les interesa mucho que esté nuevamente en uso. En algún momento me veas tú cuestionado también sobre la capilla. Yo decía que es un pequeño componente. Fíjense que en esta capilla ya se los podrá explicar claramente el historiador Joel Peña.
tenemos elementos de la Pasión de Cristo, porque justamente este espacio funcionó no solamente en relación con el Camino Real, sino que en Semana Santa tenemos también las estaciones, algunas de ellas todavía existen, de la Pasión de Cristo, pues porque aquí hacían la procesión. Esta zona también se conoce como Las Ventas, como decía yo, está ligado con la ruta de comercio, entonces aquí llegaba la gente con las recuas de mulas, ¿no? En época colonial y también posteriormente, para el comercio de la cal, que también aquí se hacía cal, para el tema de la sal, el carbón y los animalitos. Entonces tenemos ahí enfrente inmuebles antiguos, ¿no? También con las técnicas constructivas contemporáneas de aquel momento, tradicionales quiero decir, y ahí se les daba alimento a las personas. Entonces imaginen nada más el movimiento que debió de haber habido aquí desde época prehispánica, por ser un punto importante justo por, como decía yo hace un momento, por el tema de la sal. Entonces, pues bueno, es, insisto, un componente apenas muy, muy pequeño de todo lo que hay en juego aquí en la región. ¿Las autoridades han tenido acercamiento ustedes con las autoridades para que pues también haya como ese compromiso de aportar y de apoyar? Desde luego, fíjate que pues la primera autoridad aquí es precisamente el comisariado de los bienes comunales de Zapotitlán, que fue la primera puerta que tocamos, porque al final del día, pues uno viene aquí nada más de metiche, ¿no? Uno porque pues nos encanta esto, es nuestra pasión, es nuestro trabajo, pero nosotros no podríamos intervenir sin el permiso de la comunidad. Entonces, la primera puerta que se tocó en el sentido de las autoridades es precisamente con el comisariado. Posteriormente, pues tocamos las puertas del instituto porque pues corresponde a ellos darnos las licencias correspondientes para poder trabajar. Así es como opera Yo Restauro Patrimonio. Entonces, desde que iniciamos los trabajos, comenzamos reportándole a las diferentes áreas que estarían involucradas aquí en el rescate de la capilla, porque tenemos, como decía yo, los bienes muebles. Un bien mueble es cualquier cosa que se puede mover de acuerdo a la legislación, y las pinturas murales están incluidas dentro de esto. Entonces, la Coordinación Nacional del Patrimonio Cultural, del INAH, es quien está encargado de dar los permisos correspondientes para los bienes muebles. La maestra Mari Carmen Castro nos expidió un permiso para poder trabajar este tema. Más adelante tendremos que meter desde luego el componente arqueológico, que sí es importante explicarle a la gente que en México, cuando pensamos en arqueología, como que nos concentramos en la parte prehispánica, pero no, arqueología es un método que investiga cualquier actividad humana, no importa de qué época sea. Entonces, aquí tenemos desde luego el componente prehispánico, tenemos el colonial, el histórico, y bueno, hasta que dejó de utilizarse este espacio. Y tenemos también la parte histórica, ¿no?, que corresponde a la parte colonial con el inmueble, y la parte arquitectónica. Entonces, muy próximamente, una vez que culminemos con el trabajo de gabinete, que son los reportes que tenemos que entregar a las autoridades, tanto locales como es el comisariado, como al instituto, procederemos entonces con ya la gestión de permisos arqueológicos y arquitectónicos para poder pues entender este inmueble en su conjunto, ¿no? En restauración sí me gusta hacer hincapié con que no puede caer en una sola conciencia el rescate del patrimonio, ¿no? Siempre tiene que ser un trabajo abordado interdisciplinariamente, y este proyecto así funciona, ¿no?, con nuestros sociólogos, nuestros arqueólogos, arquitectos y restauradores de bienes muebles. Fueron 12 días de trabajo. En esta primera etapa, decimos, ¿cuánto se invirtió? Cerca de 570,000 pesos, como digo, sacando las cuentas de los materiales que nos donaron, el trabajo que representó, no solamente el trabajo en campo. Sí es importante que sepan que estuvimos 12 días aquí, pero hubo trabajo previo a lo largo de los meses, 12 días, y después con el trabajo en gabinete, que aproximadamente está representando un mes de trabajo por persona. Bien. ¿Cuándo se podría volver? Por parte de ustedes, ahorita se van. ¿Y qué sigue? Pues nosotros quisiéramos volver lo más pronto posible. En cuanto entreguemos nuestra primera fase en blanco y negro, es decir, en papel, podremos ya lanzar nuestra siguiente convocatoria para que la gente nos apoye con estos trabajos. Ya podamos venir, como digo, por lo menos un mes de trabajo,
Y volveremos en cuanto tengamos los recursos. Me preguntabas hace ratito de las autoridades del instituto. Fíjate que logramos que viniera por medio de invitación directa al director del instituto, Diego Prieto, que vino con una comitiva del Centro INA Puebla a hacer un recorrido para conocer los avances que habíamos tenido en esta zona. Y Diego Prieto muy formalmente hizo un compromiso con el comisariado para seguir apoyando el proyecto de la restauración, ¿no? Con los permisos y todo esto. Como digo, nosotros no tenemos otra manera de operar más que con los permisos de las instituciones correspondientes. Norma, ¿qué le dirías al auditorio, seguramente entre la gente que nos sigue hay empresarios, hay investigadores? ¿Cuál sería el mensaje que tú les das? Pues yo les dejaría una invitación abierta para que nos busquen en redes sociales, en Yo Restauro Patrimonio. Como digo, la Capilla Enterrada es apenas uno de los programas que estamos haciendo. Si ustedes quieren participar, por ejemplo, a las personas que se dedican a la arquitectura, a la ingeniería, que quieren pues conocer más de los procesos que se llevan de restauración, estamos dando talleres, voluntariados, en fin, tenemos una amplia gama de programas y de proyectos en los que pueden ustedes participar y capacitarse. La otra muy importante que sepan es que la Capilla Enterrada está cerrada. Está cerrada al público porque las pinturas siguen en estado muy delicado. Necesitamos avanzar con los trabajos y pues búsquenos en redes, ojalá y nos puedan apoyar con el tema de la convocatoria de fotografías que requerimos para continuar con nuestro trabajo. Si nos quieren apoyar con recursos, con donación de materiales, en fin, pues cualquier aportación es buena, es bienvenida. Y pues nada, muchas gracias por brindarnos el espacio para poder platicar con ustedes. Gracias a ti. En esta plática sobre la Capilla Enterrada, ubicada en el municipio de Zapotitlán, Salinas, vamos también a dialogar con Isis Juárez Cruz. Ella es historiadora, restauradora de bienes muebles e inmuebles de la empresa Hereditas, que está involucrada también en el rescate de ese espacio. Isis, muchas gracias por tu disposición para platicar con nosotros. Gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿qué es lo que hay que restaurar en este espacio? Híjole, pues más bien habríamos que preguntarnos qué es lo que no se debería de tocar, ¿no? Sí. Sí, bueno, en esta primera temporada nos enfocamos solamente a la conservación preventiva, específicamente en la pintura mural. Ahorita ustedes, o bueno, en un momento que ustedes hagan el recorrido, van a identificar que en las orillas de la pintura mural encontramos lo que nosotros conocemos como ribetes, que su tarea principal es unir de nuevo el estrato trasero con el aplanado. El aplanado, que es el que nos interesa cuidar porque es el que contiene la pintura mural, ¿no? Una vez que detenemos esto, pues se detiene un poco los mecanismos de deterioro que seguirían, ¿no? Que sería como la pulverulencia o la degradación de los materiales. Es decir, ahorita lo que ustedes hicieron fue evitar que eso continúe. Así vamos a hacer un diagnóstico integral y entonces sí, una propuesta integral de intervención. Porque obviamente en la propuesta integral no solamente es la pintura mural, sino también parte de la estructura a la que se tiene que consolidar y restaurar en algún momento. Ustedes van a continuar con el proyecto, o sea, ustedes siguen interviniendo. Sí, digamos que de manera directa es ahorita solamente la pintura mural. Se hizo una limpieza general, el retiro de polvo, tierra, excretas tanto de murciélagos, roedores y aves. Eso fue lo primordial. La intervención está directo en el aplanado y en la parte exterior lo que se hizo fue la recuperación de materiales, porque en algunas fotografías antiguas se encontró, o bueno, se identifica que había una cubierta, ¿no? Una cubierta no tanto, digamos que por una parte hecha y por otra parte excavada. Entonces, en algún momento, creo que las referencias son como de los 70 más o menos, es que esta cubierta colapsa, ¿no? Entonces, al exterior había un montículo de tierra. Cuando llovía, esa tierra, pues, digamos que poco a poco se iba mojando, ¿no? Iba guardando humedad. Conforme las lluvias, pues ese montículo de tierra lo que hacía era que permitiera la entrada de agua y entonces por eso es que ahorita lo que vemos aquí, pues es esta tierra que en algún momento se humectó, pierde humedad, se craquela, ¿no? Entonces imagínate ese mismo trabajo durante tantos años, ¿no?
Se humecta, pierde agua, se humecta, pierde agua, y entonces estos son los resultados, ¿no? Y esto es en los pisos, pero de la misma manera sucede en los aplanados, ¿no? Bien, vemos varios, no sé, pinturas. ¿Tú, dentro del trabajo que haces, restauras estas? Así es, pinturas? sí. Sí, nosotros lo llamamos lagunas. Y sí, si hay evidencia, o sea, digamos, si hay algún patrón que se pudiera seguir o que se identifica, entonces sí, de alguna manera se compensa porque estéticamente puedes tener una lectura, ¿no? Te permite una lectura. Sin embargo, por ejemplo, en aquella imagen, ahí es un poco difícil, ¿no? Ahí en ese caso lo que se podría hacer solamente es restituir el aplanado de cal arena, que tenemos evidencia que había, y tal vez con unos tonos neutros, solamente darle el seguimiento al marco y hasta ahí nada más. Porque si no entraríamos entonces en la falsificación, ¿ok? Y tal vez si existieran ya fotografías que alguien nos pudiera dar, pues entonces tal vez podríamos hacer un agregado y entonces con ese agregado se indica, ¿no? Esto es original, sin embargo, esto parte de esta fotografía, lo cual nos puede dar una idea más clara sobre lo que podría completar, ¿no? La imagen y entonces sí, tener una lectura. ¿Tú tienes conocimiento en lo que viste? Porque entiendo que pues, fue una primera intervención, pero digamos, ¿qué te dicen a ti los colores y las texturas de lo que encuentras en la capilla? Híjole, pues mira, por una parte es la necesidad, ¿no? O sea, en algún momento esta capilla cubrió una necesidad, ¿no? Como la que cubren ahora nuestras iglesias o nuestros templos, de un momento de solitud o de soledad o de contemplación, ¿no? En algún momento también, ya después podrás ver cuál es el discurso iconográfico, ¿no? Que tiene que ver también con la didáctica y la evangelización, ¿ok? Y también en el contexto o en el entorno, digamos que en algunas salineras podemos encontrar lo que posiblemente fueron algunas estaciones de lo que conocemos con el Vía Crucis, ¿no? Entonces, lo que nos dice realmente tanto el discurso iconográfico como estas estaciones, pues es esa importancia que la comunidad salinera y la comunidad de la población tenían hacia el culto, hacia estos temas pasionarios, ¿no? Podríamos decir que era más dedicado a ese tema en específico, efectivamente. No encuentras lo que ahora en muchas comunidades se habla del patrono de la comunidad. Es curioso porque justamente el patrono de la comunidad es San Martín de Tours, o lo que coloquialmente conocemos como Martín Caballero, ¿no? Pero eso está en el centro de la población, ¿no? Entonces, lo que tenemos idea es que esta parte pues es la que está más cerca para los salineros, ¿no? Para los salineros y su trabajo diario, ¿no? Y en la población pues ya es donde van a descansar o donde se lleva a cabo la vida social, pero hoy en día, ¿no? Hay que tomar en cuenta que esto posiblemente tuvo una vida muy ajetreada hace unos 300, 200 años, ¿no? Pensemos en que lo que tenemos aquí enfrente es el Camino Real. Pensemos en que aquí se llevaban a cabo ventas e intercambios, ¿no? Porque no olvidemos que hace 200 o 400 años la sal era uno de los elementos de intercambio más importantes, ¿no? Y no es gratuito, ¿no? De ahí también la palabra salario, que es con lo que nosotros recibimos nuestro sueldo, ¿no? Dinero, pues que para nosotros es nuestra moneda de cambio, ¿no? Y en ese momento la sal era el moneda de cambio, ¿no? Y de ahí la raíz etimológica de la palabra salario, ¿no? ¿Hereditas a qué se dedica? Híjole, Hereditas se dedica a la investigación, a la conservación de manera directa, a la gestión de también este tipo de permisos, ¿no? Que se requieren también. Hereditas se puede dedicar a muchísimas cosas que tienen que estar relacionadas con la conservación del patrimonio, ¿no? No solamente de manera directa, ¿no? A través de su estudio, de su análisis, del diagnóstico de los inmuebles, tanto de bienes muebles como de bienes inmuebles y obviamente también de la difusión, ¿no? Creo que una parte importante que a veces perdemos de vista y que damos por sentado
es el patrimonio, ¿no? O sea, estas herencias culturales, tanto construidas como no construidas, muchas veces las damos por hecho, ¿no? Y una de las cosas más importantes de esta comunidad es que la visión de la comunidad es justamente eso, ¿no? Rescatar y conservar este inmueble. O sea, aquí no solamente es que haya llegado un académico o un profesional a decirles, ¿saben qué? Miren, esto es importante. No, ellos tienen muy claro que este inmueble es importante, ¿no? Entonces, de ellos nació eso, ¿no? Entonces, Hereditas, como empresa que se dedica a la difusión y a la conservación y a la investigación, pues también es importante, ¿no? Entonces, nosotros estamos apoyando, por lo menos en estas primeras fases de trabajo, en todo esto, ¿no? Tú que has estado aquí, ¿qué llevas? ¿Cuál será la propuesta que ahora llevas a la empresa para, supongo, convencerlos de que hay que seguirle? Pues el tema social, ¿no? O sea, el tema social porque justamente una de las cosas de las que también como país sobrevive, digamos, un poco, pues es el tema del turismo, ¿no? Y muchas veces nosotros, Hereditas, hemos identificado el problema de lo que contiene el ser turístico, ¿no? O sea, hay diferentes tipos de turismo, ¿no? Esta visión, yo la veo una visión muy simplista, ¿no? De volver casi a todos los pueblos como pueblos mágicos, los convertimos en pueblos trágicos, ¿no? De repente esa autenticidad o ese punto de diferenciación se comienza a perder, ¿no? O sea, de repente llegas a Tepozcolula y llegas a Coixtlahuaca, ¿no? Y de repente los ves como todos iguales, ¿no? Y tienen las mismas letras y el mismo empedrado. Y entonces empiezan a perder esa característica de autenticidad, ¿no? Se pierde de vista que el turismo pues deja también desechos, ¿no? Por ejemplo, aquí no podríamos pensar en que sea un turismo masivo, ¿no? Porque imagínate, ustedes que recorrieron el camino de terracería, o sea, imagínate un camión, ¿no? De 40 gentes. Bueno, vienen y visitan, pero que hay que tomar agua, que si hay que, ¿no? Que si hay que ir al baño. O sea, ¿a dónde vas a meter a esas gentes, no? O sea, creo que antes de hablar solamente del turismo hay que pensarlo realmente de manera integral, ¿no? O sea, no solamente se trata de decir, no, pues sí, el plan de manejo o esto turístico o el pueblo mágico. O sea, hay que pensar más allá de eso. ¿Cuál va a ser realmente lo que en este caso, o sea, las comunidades se van a ver beneficiadas, ¿no? O sea, yo lo pienso en esa parte, ¿no? O sea, ¿cuántos pueblos o cuántas comunidades se han vuelto pueblos mágicos y realmente lo económico se lo quedan las grandes cadenas de hoteles, ¿no? Y la comunidad solamente están como empleados, ¿no? En lugar de realmente ser capacitados y que ellos mismos se hagan cargo de esa hospedería, de darles las indicaciones, de justamente crear rutas específicas, donde entonces sí, uno como paseante a lo mejor alguien que tenga la capacidad, pues haga rutas más largas, ¿no? O a lo mejor alguien que tenga problemas de discapacidad, por ejemplo, crear unas rutas específicas, ¿no? Para sus condiciones. Entonces, creo que ese tema del turismo, pues sí, ¿no? Se puede pensar en algo sí, ¿no? Súper, digamos que masivamente puede dejar muchos recursos, ¿no? Pero a la vez hay que pensarlo bastante bien porque si no, entonces solamente sería explotar, ¿no? Y degradar, ¿no? Entonces, hay que pensarle mucho por ahí. En esta zona tendría que ser algo muy, muy analizado. Sí, muy analizado, sí, muy analizado. O sea, creo que desde ahí se debería de partir. Análisis y además integral, ¿no? O sea, porque no solamente tiene que ver con Zapotitlán, ¿no? Tiene que ver con las otras agencias que a partir del municipio están, ¿no? San Antonio Texcala, Los Reyes Mezontla. O sea, que sea realmente integral y no solamente algo tan pequeñito, ¿no? Me gusta este mensaje que nos dejas porque de pronto todos piensan, hay que hacerlo turístico, ¿no? Sí. Porque esto que estamos viendo, si lo pensamos ya en un futuro restaurado, se convierte definitivamente en un gran atractivo para los turistas. Así es. O incluso como está, ya se convierte en un atractivo turístico. Pero podemos, en lugar de dejar un beneficio, perjudicar todo lo que ustedes
Así es, así es. Y no solamente por nosotros, sino por la comunidad, ¿no? Por la comunidad que al final ellos son quienes se vuelven, pues, los custodios de este inmueble, ¿no? Y no solo de este inmueble, sino del entorno, ¿no? Y digo, creo que ejemplos muy claros tenemos a lo largo del mundo, ¿no? O sea, Machu Picchu, por ejemplo, o sea, hay que hacer una lista de espera y pagar y te dicen, ok, ¿sabes qué tienes o sea, tu entrada es a esta hora y solamente dispones de este tiempo para recorrerla. Si ya te tardas más, pues con la pena, pero ¿por qué? Porque atrás vienen muchas más gentes, ¿no? Y porque no hay otra manera de ser respetuosos con el inmueble. Y no solo con el inmueble, sino con el entorno, ¿no? ¿Hay esa conciencia entre la comunidad? ¿Hay esa conciencia de decir, hay que cuidarlo, aunque eso no signifique una entrada masiva de dinero o de trabajo? Te puedo decir que por lo menos en el presidente del comisariado actual sí tienen esa conciencia, ¿no? Creo que sí han sido demasiado claros y tienen bastante entendido de que sí, claro, puede ser una buena entrada de dinero, pero tiene sus limitantes, ¿no? O sea, a lo mejor en lugar de, voy a decir un ejemplo muy chabacano, ¿no? A lo mejor en lugar de cobrar solamente 5 pesos y que entren 20, cobramos 100, pero entran 4 o 5, ¿no? Entonces así, de esta manera, ¿no? Con comitivas más pequeñitas tienes un mayor control, ¿no? Se llevan una experiencia diferente y entonces sí, de todas maneras te está dejando un poco de recurso y a lo mejor va a ser a cuentagotas, ¿no? Pero tienes un control y entonces sí, una limpieza y una higiene de todo el sitio, ¿no? O sea, tienes específicamente 5 personitas, les das el recorrido, solamente va a haber a lo mejor 5 basurillas por ahí que vas a recoger, ¿no? Y entonces sí, adiós, en lugar de 20, ¿no? O 100. Entonces sí, es un poco limitante, podría decirse, ¿no? Entre comillas, pero hay un mayor control. ¿Sí? ¿Qué es lo que se requeriría para esto? Exactamente, y de eso la comunidad lo tiene bastante claro por ahora. Te agradezco mucho. No, muchas gracias a ti. Ahora charlamos con Jesús Joel Peña Espinosa, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Centro Puebla. Él pues es del instituto, del INA, lo que significa que pues viene representando al área que es como responsable de manera general de esta capilla enterrada. Como historiador, me interesa primero esa visión. ¿Qué nos cuenta esta capilla? Esta capilla nos cuenta siglos de vida social y en consecuencia de vida religiosa, es decir, de la solución de las necesidades del aquí y del ahora y de la trascendencia, lo que se tiene que comer y se tiene que sentir como de la salvación del alma. Pensemos que hablamos de una sociedad construida en la matriz católica, que durante siglos en este espacio, hasta que fue abandonado, aquí encontró las posibilidades de expresar esas necesidades religiosas, ¿no? Esta capilla, ya lo podremos comentar en su momento, tiene precisamente a partir de su pintura mural y a partir de su estructura, precisamente lo que refiere es la manera de organizarse del pueblo salinero a lo largo de muchos siglos, en torno a sus necesidades vitales. ¿Años de cuándo data? Bueno, en concreto el inmueble en el que nos encontramos, aún nos hace falta establecer una fecha. O sea, sí sabemos que debió existir un sitio de culto católico a los pocos años después de la conquista. Los padres franciscanos del convento de Tehuacán, uno de los primeros conventos que se fundan en la región, es quienes tenían a su cargo la visita de toda esta área, una extensísima área. Lo que sucede es de que cuando nosotros venimos ahora en nuestra contemporaneidad a ver la zona de las salinas, vemos poca gente, unos cuantos salineros trabajando, pero estoy convencido por los documentos que hemos estado oteando en los archivos, que la vitalidad de esta área era muchísimo mayor de lo que existe ahora. Es decir,
estaban efectivamente las áreas de producción salinera, donde no solamente estaban los salineros, sino sus familias, pero además, al ser un sitio de tránsito del importante comercio de la sal, para una época en la que no había refrigeración, en la que la conservación de muchos alimentos se hacía con base en la sal, entonces el tránsito de mercaderes, tratantes de sal, viandantes que lo mismo necesitaban salar sus productos que iban hacia la metrópoli o que iban a Asia o al resto del virreinato, era mucho más intenso. O sea, la palpitante vitalidad de este punto era infinitamente más grande y por lo tanto, en una sociedad donde cada paso, cada movimiento, cada negocio, cada mañana se pone en manos de Dios para que todo vaya bien, era indispensable un punto de culto. Entonces, esta capilla, por eso insisto, refleja esa vitalidad de toda esta historia, ¿no? Y me parece que, aun cuando aún nos haga falta de manera fehaciente documentar, encontrar un testimonio que nos diga en qué momento se hace esto en lo que estamos en este momento, me parece que aquí en las Salinas de Zapotitlán hubo un sitio de culto religioso muy, muy temprano y es muy probable que haya sido este, pero aún es una hipótesis y espero que en breve tengamos la oportunidad de corroborarlo o de decir primero estuvieron acá y luego se vinieron para acá, ¿no? También. La arquitectura, ¿esto es franciscano? Digamos, esta área fue área de evangelización franciscana, al menos entre 1541, que es cuando se funda el convento de Tehuacán, más o menos, hasta 1567, que es cuando los franciscanos se van del convento de Tehuacán por falta de frailes. Inmediatamente el obispo Villagómez nombró un párroco en Tehuacán y en consecuencia a él le tocó hacerse cargo de toda esta región. Pero 2 décadas más tarde, en 1582, se crea la parroquia de San Martín Zapotitlán. Entonces, a partir de ese momento, ya esta área queda bajo la jurisdicción eclesiástica de la parroquia de San Martín Zapotitlán y en consecuencia es el cura de Zapotitlán quien se hace cargo de la administración espiritual, la administración de sacramentos y la catequesis, entre otros lugares de aquí, de la zona salinera. Okay. Como INA, ¿qué es lo que cuál es el compromiso que se siente con este trabajo y este rescate que se está iniciando? Me parece que en el instituto necesitamos ver el patrimonio, no solamente aquello que pareciera grandilocuente, todo elemento que es producto del quehacer humano en el tiempo, pues es parte de nuestro patrimonio. Pero además de que este inmueble pueda tener o pueda suscitar cualquier tipo de historias, etcétera, ¿no? Que para el instituto, desde el quehacer científico, es importante poner en claridad, ¿no? Al ser precisamente esto que comentábamos al inicio, un testimonio fehaciente de una vida, de una forma de producir que es esencial para la vida humana. Hasta ahora, o sea, ¿a qué no sabe una comida sin sal? Hasta un taco con sal nos quita el hambre. Entonces, en esta zona donde antes de la llegada de los españoles y después de la llegada de los españoles se ha producido sal y sigue siendo un espacio de provisión de sal para nuestras mesas, no solamente el inmueble por sí mismo tiene, por sus características de construcción, por sus características estéticas que pueden ser de gran trazo o de un trazo muy pobre. Más allá de eso, lo que representa en términos de una sociedad que ha producido un elemento vital para la existencia de una sociedad compleja a lo largo de los siglos, para el INA, esto es lo que le da el valor patrimonial y el interés en que se tiene que conservar, ¿no? Este tiempo que usted ha estado aquí, entiendo, no solamente ha venido a ver la capilla, sino a investigar otras cosas más, todo esto que es la convivencia humana que tuvo y que se tiene. ¿Qué ha encontrado aparte de ello? Por ejemplo, al inicio cuando llegué, bueno,
Yo supe de esta capilla hace muchísimos años, porque una alumna mía en la universidad, en la Autónoma de Puebla, cuando daba yo clases en el Colegio de Historia, me enseñó unas fotos. Y le dije, qué curioso. Y yo le dije, ese debería ser su tema de tesis. No fue. Ahora estoy intentando involucrarla a ella y a otro joven también de aquí de la comunidad de Zapotitlán. Los dos son historiadores, ¿no? Ojalá y decidan involucrarse, porque pues quién mejor que la gente de la propia comunidad para crear su propia historia, ¿no? Los demás somos de fuera, somos fuereños. Fue cuando supe de esta capilla y años después había yo visto algunas fotos y no sé qué, y nunca faltó que leyera yo primero en los periódicos y después ya cuando llega el internet, que historias de que actos satánicos y diabólicos, y incluso ha habido gente de la comunidad que nos ha referido que, por ejemplo, los sacerdotes no han querido o no quisieron, mejor dicho, en su momento, rehabilitar la capilla porque decían que esto no era cosa de Dios. Bueno, también con la formación que de pronto algunos tienen, pues uno dice, híjoles, pues primero ven a ver, ¿no? Y me parece que en este sentido, a mí como historiador, y ya dentro del INA, por supuesto, el tema de la capilla en las Salinas de Zapotitlán, que conocemos comúnmente como capilla enterrada, es un tema fundamental, porque en términos arquitectónicos son fenómenos escasos en los inmuebles históricos de nuestro país. O sea, no es que tengamos capillas o enterradas o subterráneas o cavadas en la roca a la vuelta de la esquina. Son raros, ¿no? O sea, en ese sentido ya tiene un carácter de rareza, que eso es importante. A ver, ¿esto es qué era? ¿Una cueva? Esto, por lo que se ve, era una especie como de cerro, ¿no? De estructura pétrea, en el cual una parte se cava, se hace una oquedad para crear la capilla. El resto, lo que ya está fuera y que se ha perdido, que bueno, es parte del trabajo que están planteando los compañeros de restauración, los compañeros de arquitectura, en fin, y los otros especialistas, digamos, son las partes que complementan un espacio religioso que tuvo una importancia que difícilmente vemos ahora, ¿no? O sea, el hecho de que tuviera un pórtico, que tuviera una casa arriba, donde seguramente llegaba el capellán y pernoctaba, porque bueno, ir a Zapotitlán o si venía de paso y llovía, tenía que quedarse en un lugar. Los anexos donde probablemente se guardaban los arcones con las velas para los actos de culto, en fin, o sea, eso nos da referencia, estos espacios vacíos, caídos, fríos, oscuros, que la capilla tuvo una importancia mucho más grande de la que pareciera a un inicio. Entonces, ahí me parece que este tipo de templos, este tipo de edificios religiosos no es común que los encontremos, no todos están construidos pues, sobre terreno apisonado. Entonces aquí, y eso le ha dado precisamente el ingrediente para que no falten las imaginaciones febriles que crean que aquí ha habido cualquier cosa. Incluso ni siquiera la pintura tiene signos de profanación. Está sucia, está abandonada, deteriorada, pero ni siquiera, sí se han robado pedazos, ¿no? Pero ni siquiera hay signos de que haya sido profanada. Entonces me parece que más bien es la incuria, el abandono lo que la tiene así. De este estilo, así como acaba de escribir, en roca, o sea, hecho, cavado, ¿hay otros? Hay algunos, me parece, a reserva de que me equivoque, por supuesto, me parece que en San Luis hay uno, en San Luis Potosí. En el Estado de México me parece que hay otros, o sea, estas como ermitas cavadas en roca, que además muchas están asociadas a, unas están documentadas y otras están asociadas a tradición popular de religiosos o de sacerdotes con un espíritu ermitaño que se iban ahí en medio de la soledad para reflexionar, hacer su vida, y era el lugar donde estaban ahí, donde se encerraban, como San Francisco, que se iba a una oquedad y ahí fue donde escuchó que Dios le dijo, Francisco, reconstruye mi iglesia, ¿no? O sea, hay un modelo en medio de la geografía del santoral católico que sí
promueve este tipo de actitudes religiosas en algunos individuos en concreto. Para Puebla, por ejemplo, Sebastián de Aparicio, él no tenía una capilla en una oquedad, pero todos sabemos que hizo la capilla de Nuestra Señora del Destierro, que hoy es el templo de San Aparicio, que como le llaman en la Junta Auxiliar de la Ciudad de Puebla. Entonces, sí tenemos tradición y testimonios de sitios de culto religioso que parecería que están lejos con la intención de abandonarse al mundo, que no es el caso de acá, como decía yo. Esto responde a un sistema de producción en torno a la sal, pero en términos de arquitectura nos recuerda esos otros testimonios. Eso nos refiere también a la complejidad del tejido histórico de la vida religiosa, tanto de los clérigos como de los laicos en 5 siglos de historia. Pero esto sería muy particular entonces. Esto precisamente por las características arquitectónicas, por el lugar en el que está, por la pintura, digamos, la suma de todo le da una singularidad, eso sí. ¿Qué vale la pena rescatar? Que vale la pena y que es indispensable. Creo que tanto la concurrencia de las instancias privadas que están participando en esto, que se valora muchísimo el interés, ¿no? Y este trabajo que están haciendo en muchas o en gran parte a través de voluntariado, pero además las instituciones públicas oficiales que tenemos la obligación de esto, pues tenemos que entrarle, ¿no? El INA en primer lugar, ¿no? Desde luego que ojalá que esto provocara que los otros niveles de gobierno también se comprometieran. Lo importante es de que exista un proyecto interdisciplinario, serio, responsable y sobre todo con la participación de la comunidad, porque este inmueble pues, fue hecho por interés y necesidad de una comunidad y los herederos de aquellos que lo hicieron pues son los custodios en primer lugar, pero además tienen que ser los beneficiados de esto porque son los que se quedan. El personal de las instituciones llegamos, hacemos, decimos, proponemos, aprendemos de ellos porque aprendemos enormemente de ellos, intentamos dar nuestra propuesta interpretativa de lo que pudo haber sido y nos vamos. Sí. Quienes se quedan aquí son los señores de las Salinas, son los señores de Zapotitlán, y entonces ellos tienen que estar involucrados al 100% de principio a fin en esos trabajos de recuperación del patrimonio. Eso debe ser en este caso como en todos. Ahora, ¿el INA tiene recursos o cómo se allegan para poder hacer un proyecto? Bueno, en este caso todavía se está diseñando el proyecto, ¿no? Todavía se están haciendo los levantamientos preliminares. Entiendo yo, porque por la visita que hicieron en días pasados mi director general y mi director de aquí del Centro INA Puebla, que hay una intención por parte oficial, por parte del instituto, de participar en todo esto. Entonces, yo supongo que ellos sabrán de dónde van a sacar el dinero. Ay, sí, yo no sé. Yo estoy aquí por invitación inicial dentro del instituto y también de las personas, las empresas, los profesionales que están participando. En algún momento mi director me dijo, mira, hay una reunión, el arqueólogo que en aquel momento también estaba aquí involucrado me invitó. Y pues yo así encantado de la vida. Yo como INA vengo, pues ahora sí como parte del instituto y esto lo hago como parte de mi trabajo, como parte de las obligaciones que tenemos los investigadores del INA. Pero ya el tema de que si el instituto tiene o no recursos, pues eso sí ya, eso definitivamente, cualquier respuesta que dé yo sería una falsedad, ¿no? Claro, pero sí hubo como ese interés. Desde el momento en que el antropólogo Diego Prieto y el maestro Manuel Villarroel estuvieron aquí el lunes de hace 15 días, creo, de hace 3 semanas, es una expresión manifiesta de que sí tienen interés, ¿no? Entonces esto también a mí como investigador me anima, porque si mis jefes dicen tenemos interés en esto, pues entonces pues vamos, ¿no? ¿Qué le dirías a la comunidad? Hace unos momentos cuando decías, esto al final se les queda y ellos son los custodios. ¿Cuál sería el mensaje para la gente? Yo creo que el primero es que vayan pensando qué quieren que se haga en esta capilla. O sea, sí se va, o sea, el objetivo es restaurarla en su estructura, en sus pinturas, etc. Pero ¿qué quieren que se haga en esta capilla? Un pequeño
Museo de las Salinas. Ya hay algo, creo, aquí en los museos de la Reserva de la Biosfera, o quieren que sea un centro cultural o un espacio de reuniones para ellos. O sea, es importante que en la vocación social de los inmuebles, quienes tengan voz cantante sean precisamente los custodios naturales de los inmuebles. De nada sirve que aquí tanto los profesionales voluntarios que están participando, como el instituto, como el INA, diga, pues vamos a hacerles un museo de sitio. Al rato, ¿quién lo cuida? ¿Quién controla las entradas? ¿Quién vigila? ¿Quién checa los inventarios cada vez que haya un cambio de comisariado, de presidencia, conforme vaya a quedar estructurado? O sea, es importante que la comunidad, la manera en que esté organizada, si es por la presidencia, el comisariado, por asamblea general, como ellos estén organizados, el INA, como institución que no solamente ve la historia o la arqueología, también la antropología, tiene que ser sensible a las formas de organización social que sean realmente verdaderas, que no sean manipulables, y que la sociedad tome decisión de qué quiere hacer acá. Ese sería el primer punto que yo quisiera pedirle fundamentalmente a la comunidad, ¿no? Y el segundo es de que si tienen por ahí fotos antiguas o alguien que se acuerde de cómo era antes de que se llevaran pedazos de pintura, antes de que se fueran las imágenes que seguramente estuvieron en los nichos, antes de que las aves y los murciélagos empezaran a manchar con excremento las pinturas que habrá que limpiar, que ya hablarán los restauradores, para también tener una idea de cómo era en su momento de mayor apogeo, ¿no? O sea, vemos en la pintura que hay diferentes estilos, trazos muy delicados, trazos muy burdos, que parece que los dibujé yo, pero hay una lectura iconográfica, eso sí. Nos hacen falta partes, ¿no? Para completar el mapa devocional que está expresado en esta capilla. Ojalá podamos completarlo, si no, lo que hay se va a dar la interpretación, y de lo que ya no existe, pues se harán algunas hipótesis. Pero sí, en mucho nos ayudaría la comunidad si tuviera todavía estos elementos, o alguien de las personas mayores que se acordara si se hacían actos de culto acá, en todo caso. O sea, si ellos no lo vivieron, al menos que sus abuelos les hayan dicho, ¿no? Entonces, contar con esas narraciones que nos van también a dar la posibilidad de saber cuándo sale de culto, porque esa es otra duda que tenemos. Exactamente cuándo deja de usarse la capilla y cuándo empieza el proceso de abandono, por ejemplo, ¿no? O sea, los señores del comisariado ejidal nos decían que cuando ellos empezaron el rescate, hace ya 14 años, prácticamente no había acceso porque la parte de arriba del cerro se había derrumbado y tapaba la puerta. Entonces ellos empezaban a retirar eso. Por lo tanto, ¿cuántas décadas se mantuvo así? Eso lo vamos a saber solamente a partir de la concurrencia de la comunidad que nos diga, pues yo me acuerdo que mi abuelo me decía, o mi mamá, o como sea, ¿no? Es importante que esa memoria, esa oralidad también nos puedan colaborar. Insisto, como decía yo hace un momento, nosotros que venimos de fuera, que supuestamente somos los profesionales, ¿no? Aprendemos todos de todos. Y la verdad, yo cada vez que escucho a la gente cada vez que vengo a la visita aquí a la capilla, bueno, trato de absorber lo que me dicen, ¿no? Porque pues hay que construir una historia, un rompecabezas. Le agradezco mucho. Muchas gracias. Les recordamos que estamos platicando sobre la capilla enterrada ubicada en Zapotitlán, Salinas, un espacio histórico en el que se está interviniendo por parte de varias organizaciones, empresas y del Instituto Nacional de Antropología e Historia con el objetivo de rescatarlo. Y platicamos ahora con Lucero Chávez, ella es socióloga de Lube Consultores. ¿Qué hace Lube Consultores, Lucero? Gracias. Mira, estamos trabajando en colaboración con el INA en el rescate, como bien dices, de lo que es la capilla enterrada, pero vamos más allá de eso. Los nuevos procesos de rescate, ¿no? Y de preservación se están haciendo con un contexto social, ¿no? Porque si bien pues esto puede estar aquí, pero si no le das el valor social, pues no tiene valor realmente a veces, ¿no? Entonces, el INA ha empezado a trabajar mucho con estos procesos, ¿no? de trabajo con la comunidad.
Y si bien el proyecto empezó justamente por el área del comisariado, ¿no? de bienes comunales aquí de Zapotitlán, ellos son los que hacen la invitación y con ellos estamos trabajando. Entonces el proyecto se hizo en este concepto de intervención interinstitucional, pero también interdisciplinario, ¿no? Entonces, si bien ya vieron al historiador, restauradores, hay un arqueólogo, hay una gente que hace toda la parte digital, del mapeo, todo, también estamos con el trabajo social, ¿no? En este caso, nosotros nos estamos encargados de toda la comunicación con la gente. Entonces, en la primera fase, que justamente mañana entregamos resultados al pleno en el comisariado, vamos a entregar los resultados de un sondeo que hicimos a la población, preguntando sobre el valor que ellos le dan a su comunidad. Queríamos sacar un diagnóstico de cómo ven y cómo ellos perciben a sus bienes. Hicimos algunas entrevistas a líderes comunitarios, porque sí, siempre, justo el nombre lo dice, ¿no? Son líderes, ellos tienen un punto de opinión importante y siempre es bueno saber cuál es su visión y cómo la están transmitiendo a su comunidad. Y por último, y no por menos importante, porque creemos firmemente que es la base de todo el proceso, un taller infantil. Fuimos a dar un taller a la primaria Hermano Cerdán con niños del 6º grado, para conocer, es un taller de identificación de valores, y es conocer, ¿no? de voz de los niños, para ellos qué tiene valor, ¿no? en su comunidad, ¿no? Y esos trabajos son maravillosos porque de ahí sale una información y conoces cómo se comporta en realidad la comunidad, porque los niños absorben todo lo que ven de los adultos, ¿no? Entonces es maravilloso. Y nosotros lo que hicimos en esta fase es este proceso para diagnosticar cómo está y presentar una segunda fase ya con la integración de acciones, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿qué quieren hacer con esta capilla? ¿Cómo le vamos a dar mantenimiento? Si va a haber gente de turismo, pues hay que organizarse como comunidad, hay que ver que la gente no sea como cada quien quiera traer a quien quiera, no, hay que organizarnos. Entonces, toda esta labor participativa tiene como este fin, ¿no? Esta gestión de organización con la comunidad y también un proceso de apropiación de los valores culturales que tiene la comunidad, que los tiene bien claritos, ¿no? ¿Qué encuentras tú en todo este trabajo que hiciste con la gente? Es muy importante lo que vi con los niños. Tienen un valor impresionante, ¿no? Y tienen un hambre de cuidado ambiental que a mí me encantó, porque ellos están viendo cómo hay cosas que están mal, ¿no? Desde su infancia, y dicen, es que eso no debería de estar, ¿no? O sea, no deben de estar abriendo los cerros, ¿no? Porque eso le hace daño, entonces eso no lo deben de hacer, ¿no? Y tú les preguntas, ¿y qué tienes que hacer? Pues tienen que encarcelar a esa gente, porque no puede ser así, tienen que respetar, ¿no? Un niño maravilloso, comentaba lo del mezcal, ¿no? Decía, no deben de producir mezcal. Y yo le dije, no hombre, eso no lo digas, te van a venir encima no sé cuántas personas, ¿no? Entre los mezcaleros y los que toman mezcal, ¿no? Le digo, entonces no tal, digo, más bien, a ver, piensa qué podrías hacer. Dice, bueno, que no usen el agave que nos da la naturaleza. Si ellos van a hacer su mezcal, pues que ellos siembren su agave. Entonces esas respuestas, encontrarlas en un niño de esa edad, dices, está fantástico al futuro, ¿no? Por otro lado, creo que hay una falta de conocimiento en la comunidad con respecto a las declaratorias internacionales que tiene la zona. Si bien tienen clarísimo lo que es la reserva de la biosfera, o sea, lo tienen súper claro y saben que tienen que cuidar, preservar, tal, se les olvida que también tienen una declaratoria MAP, ¿no? Y la última declaratoria de la UNESCO, y lo que significa eso, ¿no? Quizás saben que hay algo internacional, pero no hay esa claridad del compromiso que significa el ser parte del patrimonio mundial. Entonces, eso sí lo detectamos, que hay como una desinformación. O sea, es como, pues es lo mismo, ¿no? Y es sí,
pero no. Sí, pero más complejo aún, ¿no? Es más el compromiso, ¿no? Entonces, esas cosas, y bueno, por supuesto, hay un concepto muy bonito comunitario, ¿no? Que es, yo les digo, tienen toda la filosofía del bien común, pero clarísima, y eso es muy bueno porque eso ayuda a trabajar en conjunto y en crear acuerdos para sacar procesos, ¿no? Entonces, yo creo que son de las cosas más importantes que pudimos ir observando. A partir de esto que ya tú nos comentas, ¿ustedes hacen una propuesta? Sí, lo que queremos hacer, bueno, como aquí todo el proceso es a nivel comunitario, ahorita lo que pidieron ellos fue como, pues, ¿qué venimos a hacer hace un mes? Y lo que estamos haciendo es como entregar un primer borrador, llamémoslo así, porque todavía hay cosas que hay que afinar, sobre todo en la parte técnica de la propia capilla, y como es un proceso conjunto, pues no puedo decir yo entrego mi parte, ¿no? Pues claro. Todo lo entregamos. Entonces ahorita venimos como con un borrador, y sí para hacer una segunda fase, ¿no? O sea, del proceso, ¿no? Tanto de la restauración como de la planificación de cómo se usaría el espacio a nivel de la comunidad. Esa es la idea. Y de lo que tú has detectado en la comunidad, ¿qué es lo que quieren hacer con esta capilla? Esta capilla en sí la quieren mostrar a la gente, ¿no? Pero de una manera ordenada y que el beneficio se quede a la comunidad, ¿no? O sea, no hay un interés de que lleguen otros y se lleven las ganancias, ¿no? Entonces ellos lo que quieren es, bueno, vamos a ponerla bien y nos organizamos al mismo tiempo para que vengan visitantes, ¿no? Pero de una manera organizada y con beneficio hacia la comunidad. De lo que tú ya viste y estudiaste, ¿eso es posible? Sí, súper viable. O sea, se tienen que hacer cosas, pero yo creo que el factor principal es que todos quieren que esto sea un bien para todos. Y ya cuando estamos con ese punto, ya los demás se pueden negociar y podemos decir, bueno, tú cedes una cosa, tú cedes en otra, vamos a organizarnos por aquí, vamos a organizar esto. Entonces, ahí ya hay otras cosas que se pueden dialogar, ¿no? Y establecer acuerdos, por supuesto, pero yo lo veo muy, muy viable. La comunidad es muy, muy participativa, sumamente participativa, o sea, desde los niños. Yo vine, hice solo 5 entrevistas porque el tiempo fue muy corto, y el día que yo ya estaba partiendo me llamaron del comisario para decirme que había gente que quería ser entrevistada, y yo dije, oh por Dios, pues se las debo para la próxima porque no puedo ahorita ya, pero sí, y eso te habla muy bien de la comunidad, ¿no? Y hay una parte que olvidaba también fundamental, que es la importancia que le dan a la historia oral. Dicen, falta historia oral. O sea, hay que rescatarla, ¿no? Entonces vamos a rescatar la historia oral, hay que hacer un trabajo con la historia oral para que no se pierda y que las generaciones sigan con esto, ¿no? Entonces eso también creo que es una de las cosas más importantes que hay, porque si no, no se preservan las cosas, ¿no? ¿Es algo que es particular de esta zona? De todo el trabajo que tú haces con visitadores regulares. ¿Algo en particular que tú puedes decir? ¿Aquí? Es justamente el proceso comunitario. O sea, sí hay un acuerdo y no sé cómo hayan sido los anteriores comisariados, ¿no? Pero que nos tocó a nosotros en este momento es muy, muy transparente, y es así como, justo por eso venimos corriendo, porque mañana es la asamblea y decían, tenemos que entregar resultados, ¿no? Entonces, encontrar eso de decir, te devolvemos lo que estamos haciendo y te damos los resultados, ¿no? La transparencia, creo que eso es un valor que ellos tienen muy importante. ¿Qué sería el siguiente paso que tú les recomendarías? Yo creo que es justamente el coordinarse, ¿no? O sea, llegar a puntos de encuentro, la comunidad como un comisariado, con las instituciones, ¿no? A nivel local y a nivel federal, ¿no? Es fundamental. Sí hay comunicación, pero hay cosas que no están totalmente claras, ¿no?
y bueno, eso siempre pasa, a todos nos pasa que siempre hay algo que no está funcionando bien, y yo creo que ellos lo tienen detectado, ¿no? Con las entrevistas a los líderes comunitarios lo pudimos percibir, que todos lo decían, ¿no? Pero tenemos la intención de mejorarlo, ¿no? Entonces yo decía, están las buenas cartas y las intenciones de decir, a ver, sí, estamos un poco desorganizados en esto, pero lo queremos mejorar. Y eso ya dices, uff, ya estamos del otro lado, lo demás ya es una chamba que hay que estar con ellos, gestionando, encontrando los puntos medios donde todos estemos de acuerdo, ¿no? Y digan, sí, aquí, ya vamos a hacerlo, ¿no? Te agradezco mucho. No, a ustedes, muchas gracias. Ahora platicamos con Primitivo Pablo Cortés Salas. Él es presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Zapotitlán Salinas. Como han dicho ya, los encargados de la restauración, del proyecto, los arqueólogos, el historiador, este espacio que es la capilla enterrada en Zapotitlán Salinas finalmente va a quedar a cargo de la propia comunidad. Y en este municipio sería justamente el Comisariado de Bienes Comunales. Tenemos entendido que ustedes como comisariado fueron los que empezaron desde mucho antes este intento de rescate, don Pablo. Sí, pues esto empezó como desde el 2008, más o menos estaba un comisariado y él fue el que empezó a hacer todos estos trabajos. Esto estaba todo, el cerro se bajó, se inundó todo adentro, entonces ellos con voluntarios que tenían guardabosques, que eran como 90 guardabosques, entonces los estuvieron haciendo en sección de 10, venían a trabajar como 2 horas y estuvieron limpiando. Desde entonces se empezó a hacer este trabajo. Y se descubrió la entrada. Pues eso fue la idea, de descubrir la entrada, nomás que pues ahora sí que como pues, la mayor parte de gente no sabía el valor que lo que teníamos, pues por eso fue que pues, no le hacían mucho caso, ¿no? Hasta más horas después que ya empezaron a venir, pues aquí los que restauran y todo eso, entonces fue cuando empezó a agarrar un poco de forma y también ya se le está explicando a la comunidad el valor que nosotros tenemos. A usted tiene la fortuna de que le toque este momento que es importante para la capilla, pero también importante para ustedes como comunidad. Pues sí, así es. Yo creo que eso es lo que yo le estaba comentando a los restauradores, que pues que es un logro que pues si se hace, yo creo que va a quedar para la historia, ¿no? Claro. ¿Cómo se está trabajando como comisariado ejidal para poder comunal para darle esta continuidad al trabajo? Pues más que nada, pues ahorita se ha estado trabajando con voluntariado, todo eso, porque pues ahora sí como dice, no hay dinero. O sea, las instituciones que dicen que pues tienen dinero, pues no se ve que haya mucho dinero. Entonces se está trabajando de la mejor manera de que esto funcione, con voluntariados y apoyo. Pues nosotros como comisariados estamos tratando de apoyar lo más que se pueda. ¿Qué es lo que les ha tocado hacer? Pues lo que nos ha tocado hacer es por lo menos pues traer unas personas para que pues ayuden a los que están restaurando y darles los viáticos, un poco de alimentos y el transporte. Sí, sí. ¿Cuál es la intención del comisariado? Si se logra este rescate, ¿qué sería esta capilla enterrada? ¿En qué se convertiría? Pues la intención es el turismo, ¿no? O sea, nosotros ya tenemos un jardín botánico que pues ya nos está dando recursos, entonces con esos recursos ya nos estamos meneando, pero lo mejor es que ya haya más. O sea, para que en el futuro por lo menos pues ya todos los gastos ya sea de lo mismo que tenemos, ¿no? Porque antes se cooperaba con fainas o se les pedía cooperación a la gente, pero pues no a veces no era suficiente, ¿no? Entonces ahorita con esto pues yo creo que va a tomar forma. Que sea autofinanciable. Más que nada, sí, más que nada, que haya recursos pues para cualquier. Y también la comunidad que ya pues tenga que tener algo de lo que debe de tener, porque pues las 24,200 hectáreas que tenemos pues es de toda la comunidad, no es de 4 o 5 personas, es de todos, entonces le tenemos que dar a la gente lo que debe de tener. Claro. Sí. ¿Cómo lo está asumiendo la gente de Zapotitlán? Pues hasta estos momentos, nosotros apenas llevamos 6 meses que recibimos, estamos todavía, pues ahora sí, un poco fresquecitos. Pues la gente, le estamos dando mucha información, más que nada, que haya información, que la gente vaya sabiendo qué es lo que se está haciendo. Porque antes los comisarios no lo explicaban, solamente ellos entraban porque pues era por el poder del poder, o por el poder del dinero y nada más, ir a la oportunidad. No se trata de eso, se trata de que esto ya cambie. Okay. ¿Y qué dice la gente ahora que ustedes les presentan este proyecto? Pues pues sí,
lo han aprobado. E hicimos una junta informativa hace como 2 meses y les informamos de esto y pues sí, se levantó un acta donde sí están de acuerdo, felicitan a los restauradores por todo lo que se está haciendo y pues ahora sí que pues ese es el objetivo. ¿Qué es lo que usted espera dejar? ¿Cuánto tiempo dura un presidente de comisariado de 3 años. 3 años. 3 años. ¿Qué espera usted dejar en estos 3 años para Zapotitlán? Pues ahora sí que lo que pensamos dejar, cambiar, hacer historia, pero una historia pues que quede ya permanente, no una historia de las que siempre se ha ido al basurero, pues. Entonces esa es la inquietud, es la idea, es la lucha que hemos emprendido ya desde varios años y estamos al pie. ¿Y cómo usted espera ver en estos 3 años transformada esta zona de la comunidad? Pues no, precisamente en 3 años lo vamos a hacer porque esto está muy pues, ya abandonado, ¿no? Pero por lo menos los cimientos lo vamos a hacer y dejando bases sólidas para que cuando un comisariado se entre, siga una continuidad, pero una continuidad que esto avance. ¿Usted sí espera que se consolide el proyecto para que se pueda lograr ya esta parte de turismo a la que se aspira? Pues por lo menos si no se termina el proyecto, pero por lo menos ya que quede pues un 80 o 90% para que ya el que venga pues ya lo termine. Pero yo creo que sí, tenemos fe y confianza que las cosas sí nos van a favorecer. ¿Ha tocado muchas puertas, don Pau? Pues no, parece que no hemos tocado muchas puertas, pero hemos tenido muchas oportunidades que nos han llegado y no las estamos desaprovechando. Eso es lo principal. O sea, esta fue una oportunidad. Bueno, esto ya lo habían trabajado antes. El comisariado, pues supuestamente ya habían venido y lo fueron trabajando, pero pues con eso de la pandemia se quedó parado. Entonces ahora que ellos nos hablaron, pues lo retomamos con mucho gusto y vimos que todo esto era pues viable. Lo hicimos en una asamblea, lo difundimos y parece que pues ahí va. Muy bien. Pues le agradezco mucho. Pues muchas gracias a ustedes y pues esperamos que esto siga adelante. Logre, Sí, claro, gracias.